Hola a todos, en este episodio vamos a compartir, como di por nombre, nuestra primera santa uruguaya, Francisca Rubato. Bueno, en este episodio les voy a contar cómo ella me acompaña y de qué manera la conocemos y llegamos a ella. Eh, Comienza, bueno, el segundo o tercer día de que bajo de la visita a STI. Una prima, bueno, me comenta que está buscando una estampita, se ve que menciona su nombre y en ese momento no relaciono de que ya había escuchado esto y que lo había hecho con mi esposo. Ahora les voy a contar cómo fue. Pero bueno, ella me dice, te estoy buscando una estampita, no la puedo conseguir en ningún lado, voy a viajar a Buenos Aires y seguramente ahí en una casa donde tienen todo consigo. Cuando llego a mi casa, ella me deja un WhatsApp con, bueno, una oración que consiguió en internet y me pasa la historia de Francisca Rubato. Cuando miro eso, inmediatamente digo, pero esto yo lo vi con mi esposo en la noticia, que lo vimos junto en la tele, que bueno, a ella la canonizaban en mayo por un milagro que había hecho de un chico que bueno, que tuvo un accidente en moto y que tuvo un daño axonal y que bueno, em, la historia es que cuando al chico tiene el accidente, que lo tienen que trasladar a Montevideo, las esperanzas de vida y ese traslado muy complicado, bueno, definitivamente como que no llegaría, ¿no? O no soportaría ese traslado. Entonces, una tía de este chico empieza a pedirle a Francisca Rubato por su sobrino. Y bueno, aquí es cuando se consagra ese milagro de que el chico se recupera totalmente sin ninguna secuela de este accidente. Entonces, bueno, ella es canonizada en mayo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y bueno, yo digo, es nuestra santa uruguaya, aunque no fue oriunda porque viene desde Italia. Pero bueno, allí en Belvedere está su santuario, en donde están los restos de ella. Y bueno, cuando a mí me llega esta noticia que digo, bueno, pero esto yo ya lo vi con mi esposo, de que la canonizaban. Dije, bueno, pero a ver, por algo me llegó la información por parte de mi prima, se le está complicando conseguir una estampita, pero me pasa la oración. Entonces dije, ok, yo lo que voy a hacer es, desde el punto del accidente de mi esposo hasta la mutualista, eh, le voy a hacer la oración y le voy a pedir lo que necesito para ese día o para la noche. Imagínense que yo hacía 4 veces ese recorrido. Entonces dije, bueno, si la tía de este chico hizo mientras lo trasladaban, yo lo voy a hacer desde el punto del accidente hasta llegar a la mutualista. Entonces, de ahí comencé que mucha gente me acompañó en este pedido y en hacer la oración y en agradecer lo que habíamos conseguido el día anterior. Yo le pedía y le agradecía, pero le pedía cosas como, por ejemplo, que hoy mi esposo pueda respirar de noche de forma autónoma, que hoy mi esposo la fiebre se le vaya o descubran de dónde es la fiebre, puedan colocar el antibiótico para eso y se vaya la fiebre. O sea, le pedía cosas que hoy le saquen el catéter, que la colocación del acrílico sea exitosa, todo cosas así, era una cosa por vez, ¿no? Cuando siempre que le iba pidiendo, le agradecía lo que habíamos logrado el día anterior. Y cuando llegaba a la puerta de la mutualista, bueno, le agradecía por haberme escuchado y que dejaba todo en sus manos y sabía que iba a estar todo bien. Siempre que entraba con ese ángel de mañana que la veía en CTI, me comentaba, bueno, tu esposo pudo respirar de noche de forma autónoma. Entonces yo decía, gracias, Francisca, por escucharme. Y así fueron todos nuestros días desde que tuvimos en CTI, en sala, y cuando pasamos a la clínica de rehabilitación, fue lo mismo, desde mi casa hasta la clínica de rehabilitación y al regreso. Ahí ya no le pedía 4 veces en ese recorrido, sino 2, que iba y venía,
pero bueno, ella estaba ahí conmigo, me escuchaba. Y esto les cuento, este episodio lo quise contar porque, bueno, quizás mucha gente no sabe que ella es nuestra primera santa uruguaya y que ese es su nombre. Sino a lo que voy es que, bueno, yo le pedía, que me aprendí de memoria esa oración que me pasaron desde internet, porque no conseguíamos ninguna estampita. Y en un momento yo me acerco al santuario que está allí en Belvedere, que están sus restos. Cuando llego, bueno, me encuentro una hermana, me acerco y le cuento, bueno, la historia de mi esposo y que sabía del milagro, que la noticia la habíamos visto juntas y que bueno, que no habíamos podido conseguir una estampita, pero bueno, que yo le pedía y que a mí me escuchaba y que le hacía ese rezo que habíamos encontrado, la oración en internet. Entonces la hermana me mira y se ríe y dice, bueno, se ve que Francisca a ti te escucha porque lo que tú rezás es la oración de cuando era beata. Ahora ella tiene otra oración al ser santa y yo te voy a dar varias estampitas para que te las lleve. ¿A qué voy con esto? Que también es una enseñanza, ¿no? Yo soy una persona que creo en Dios, pero no suelo acercarme a una iglesia ni a ir los domingos a misa ni demás. Pero sí creo que, bueno, que es respetable la creencia de cada persona y de la manera que lo hace. Yo en ese momento lo hacía con tanto fervor y me sentía acompañada y no importaba si esa era la oración correcta, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos enseña esto, no? A veces las cosas, si las hacemos desde el corazón y sintiéndolas y bueno, y haciéndolo creyendo y con mucha fuerza, no importa de qué manera y si para el otro está mal o no es correcta. Tenemos que sentirlo y hacerlo de la manera correcta que lo creemos para nosotros. Así que bueno, ella merece que yo cuente ese acompañamiento que me hizo y que otras personas la puedan conocer también, porque bueno, acá coinciden muchas cosas, ¿no? Coincide ese milagro que ella hizo, ese creer que yo tuve desde el primer día en mi esposo, que no, él se iba a recuperar totalmente y no iba a quedar con ninguna secuela de este accidente, y de ese chico que también le pasa lo mismo, bueno, un accidente que no fue automovilístico, sino en una moto, y bueno, eh, eran muchas cosas, mucha coincidencia, que esa prima se acerque, me diga que está tratando de conseguir y que no logra conseguir una estampita y que me pasa la noticia, me hace recordar al día que lo vimos junto con mi esposo. Así que, bueno, la idea era un poco homenajearla también a ella porque ella me acompañó y me acompañó hasta el día en que yo fui en un Uber a la clínica de rehabilitación y que solo fui haciendo su oración como santa, porque ella tenía la oración correcta, y solo le agradecí, como le agradecía todos los días cuando volvía y decía, hoy logramos esto, gracias por escucharme. Solo le agradecí porque le dije, no te pido nada más, porque hoy todo lo que he pedido en este tiempo que me lo has otorgado, hoy regreso a casa con mi esposo, que era lo que más había soñado en todo este tiempo, ¿no? Regresar a nuestro hogar con nuestros hijos y con nuestro perro. Entonces, me pareció súper lindo poder contarles de cómo llega, de qué manera y cómo fue nuestra, bueno, no sé si relación, pero nos acompañamos y yo me sentía acompañada por ella y que cuando llegaba a la puerta, sea de la mutualista o de esa clínica, dejaba todo en sus manos y confiaba. Era de una manera, siempre decimos, según la creencia de cada uno, energía, universo, Dios, lo que quieran creer según la religión que sea cada uno o el pensar de cada uno, es un poco también tener cerca y tener como un vínculo más cercano. En este caso, yo creo que hay un Dios, también creo en la energía. Entonces, bueno, era como estar más cerquita de Dios por medio de ella. Así que bueno, me pareció súper lindo en este episodio poder contarles y dejar esa enseñanza, ¿no? Que, a ver, yo acá les cuento de una oración, sea correcta o no,
o la creencia de una persona de que, bueno, para, para, para poder estar cerca de Dios o lo que fuera hay que hacer tal o cual cosa. Y bueno, yo creo que no es tan así, que cada uno puede hacerlo a su manera, siempre y cuando lo sienta y lo haga convencido de que eso que hace y pide y agradece es de la mejor manera que lo puede hacer, con el corazón prácticamente en la mano. Así que bueno, por acá los voy dejando con este episodio que me pareció lindo poder contárselos, y también agradecer a esa prima que, bueno, en ese momento se acercó a comentar esto y que era algo ya que lo habíamos visto junto con mi esposo y que se asemejaba, bueno, mucho a lo que fue el accidente de mi esposo y todo lo que nos acompañó y de la manera que lo hizo. Así que bueno, el que esté interesado, que sepan que allí en Belvedere hay un lindo santuario precioso que, bueno, ella obviamente que pidió que fue un barrio tan trillado, vamos a decir, que ella ayudó tanto a mucha gente allí, a mucha familia, y que bueno, que sus restos descansaran allí, así que eh, los 9 de cada agosto también se celebra su fecha, y bueno, y que allí se encuentran para que sean visitados y bueno, puedan pedirles o acercarse si así lo creen necesario y lo sienten. Así que bueno, por aquí los voy dejando con un fuerte abrazo, agradeciéndoles que siempre me escuchen, bueno, que sigan nuestros episodios de lo que cuento de la rehabilitación de mi esposo, y bueno, en el próximo episodio les voy a contar la complicación que, bueno, una de las tantas, ¿no?, que tuvo mi esposo en CTI, en sala y en clínica. Bueno, en CTI al tercer, cuarto día, mi esposo tuvo una neumonía bastante complicada, y bueno, es merecedor de ser contado en un episodio porque eso también nos deja una enseñanza. Más que nada, la enseñanza de lleno es para mí, y también un quiebre de cómo sigo, ¿no? De ahí para adelante, y que me da tanta fuerza, para esa fuerza que muchos dicen de dónde la sacás. Bueno, me parece que surgió un poco de esto que pasó también, de esta complicación que mi esposo obviamente que logra hacer un golazo como todos los que ha hecho, y que a mí me enorgullece tanto, ¿no? Así que bueno, los voy dejando por acá y nos encontramos en el próximo episodio. Y vamos que vamos.